Buenas noches. Seguimos con esa fuerza y con esas ganas de caminar en bendición. Pero tenemos que ser sinceros. Muchas veces con nuestro testimonio, con nuestra actitud, estamos negando al Señor. Por eso podríamos ir a Tito capítulo 1 versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras. Y muchas veces uno siente que está haciendo bastante. Uno siente que está lleno, que está dando totalmente todo al Señor. Pero cuando evaluamos realmente nuestro testimonio, pues nos damos cuenta de que no es cierto. Por eso deberíamos estar evaluando constantemente qué dice nuestra vida. Es posible que nosotros gritamos, es posible que nosotros levantamos la mano, es posible que nosotros decimos que somos buenos cristianos y que Jesús es el Señor, que yo soy su discípulo, que yo estoy entregado al Señor. Sin embargo, lo que demuestra en su vida desordenada es que son palabras que se han ahogado, que son palabras que se las lleva el viento. Por eso Tito 1 habla acerca de esos falsos maestros. Y muchos dicen, no, es que yo no enseño la palabra, yo no tengo que ver con eso. Y cuando uno va a ver, tiene mucho que ver. Porque, pues si en un momento dado tu manera de vivir contradice lo que estás hablando, estás demostrando que aún todavía no has aceptado al Señor. Porque lo que la palabra dice es que siempre Jesús va a cambiar nuestra vida. El aceptar a Jesús nos hace diferentes. Por eso tú y yo no podemos negar el plan de Dios con nuestras obras, con nuestras actitudes. Por eso muchas veces nuestro orgullo, nuestra actividad es la negación realmente de que Jesús ya vino a nuestra vida. Toda esa desobediencia es una negación del papel de Dios como Señor de nuestra vida y de nuestro caminar. Por eso, evalúa hoy si tus palabras y tus acciones reconocen a Jesús, pero tus obras lo niegan. Y entonces ahí podemos hablar de amar a los demás, como dice Juan 15. Porque nosotros decimos que oramos todos los días, que obedecemos la palabra. Pero se nos olvida que si me amáis, guardad mis mandamientos, como dice Juan 14:15. O evalúa si en tu corazón encuentras que estás dando fruto. Y entonces estaríamos caminando por Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces es cuando tenemos que preguntar si yo mismo estoy ayudando al prójimo. Estoy ayudando a todos y cada uno. Porque estamos hablando de la gracia del Señor. Pero ¿cuál es la gracia del Señor en nosotros si seguimos siendo egoístas y seguimos caminando igual? Muchas veces la gente no ve la diferencia. Yo lo veo igual, dice la gente. Y entonces hablamos de no negar al Señor, pero no estoy dando ese testimonio con agrado. No estoy poniendo mis fuerzas al servicio de los demás. Y muchas veces la gente está esperando una acción, una respuesta de nosotros. Pero es una respuesta para ver a Cristo. Y muchas veces no nos ven sino a nosotros en nuestra altivez. Por eso, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros?
Y entonces podemos ir a 2 Corintios 8:1-5. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Está buscando a Dios en su palabra? Muchos de nosotros, al mirar estos puntos y al evaluarlos en nuestro corazón, no los encontramos. Muchos de nosotros deberíamos sentir vergüenza por la forma en que hemos negado al Señor. Pero recuerda que a pesar de que tú lo hayas hecho, a pesar de que muchas veces te hayas apartado del Señor, a pesar de que muchas veces lo niegues con tus palabras, con tus acciones, pues Dios ya se pagó de esa negación en la cruz con Jesús. Y ya el Señor podemos ir y confesarle, recibir al Señor, y el pecado nos es perdonado. Pero también muchas veces nosotros queremos dar la espalda, queremos hacernos los que no conocemos, lo que no... Y eso no nos pasa nomás a nosotros, le pasó a Pedro. Marcos 14:66-72. Y entonces nos dice la palabra que Pedro iba entrando, miraba de lejos al Señor, y de pronto alguien le dijo: ¿tú no eres de los nazarenos? ¿Tú eres seguidor de ese hombre? ¿Y qué respondió Pedro? No sé lo que dices. Y la segunda vez dice: yo no estaba con Jesús de Galilea. Y la tercera vez lo niega con maldición. Pedro estaba siendo denunciado, pero Pedro niega al Señor. Ahora, con conocimiento, que es lo más grave, muchas veces nosotros conocemos la palabra y seguimos negando al Señor. Jesús le dijo a Pedro: tú me negarás 3 veces. Ahora, ¿dónde tiene lugar la negación de Pedro? No lo negó en el camino, no lo negó en la montaña, no lo negó en el templo, no lo negó en la casa, no era que estaban reunidos en la casa y de pronto lo negó. Pedro estaba en el pretorio, en la casa del príncipe de los sacerdotes. Por lo tanto, él fue y lo negó donde no estaba la verdad. Y nosotros muchas veces, si estamos con los gentiles, pues nos comportamos como gentil. Y nos parecemos más a los gentiles y estamos negando al Señor. Por eso hay varias influencias que muchas veces en nuestro caminar nos llevan a negar a Cristo como el Hijo de Dios. Y entonces nos volvemos cristianos relativos y depende de donde estemos. Pero también vemos que muchas veces la confianza en nosotros mismos nos hace negar al Señor. Por la confianza en sí mismo, pues el enemigo fue echado del cielo. Él confió en su hermosura. Usías provocó su propia muerte por la confianza en sí mismo. Absalón entró en desgracia por la confianza en sí mismo. Pedro negó al Señor por la confianza en sí mismo. Y si miramos a Pedro, Pedro le ofreció al Señor morir por él. Y el Señor no le estaba pidiendo nada. Muchas veces nosotros le ofrecemos al Señor cosas que ni siquiera podemos cumplir. Y vemos cómo Pedro defiende a Cristo en el momento del arresto. Pero, ¿de qué le sirvió? Si igual cuando tenía que aceptarlo, negó. Todo lo estaba haciendo a su propia manera, a su propia confianza. Y llegó a negarlo aún sabiendo las consecuencias de aquel que niega. Porque él ya lo había escuchado. Y entonces podemos ir a Lucas 12:9. El que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de Dios, mi Padre que está en los cielos.
Y es más, Pablo advierte del peligro de creerse superior. Y nos lo ha dicho una y otra vez, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Por eso cuando vamos a evaluar el aspecto de negación, tenemos que mirarlo en un plano abierto, porque si negar es decir no, pues ninguno lo hemos hecho. Pero si negar es sacarlo, todos lo hemos hecho. Por eso, según el Evangelio, también vemos que Nicodemo llegaba de noche. Era simpatizante. Él quería seguir a Cristo, pero que nadie se diera cuenta. Y muchas veces nosotros pensamos que también somos del cuerpo secreto del Señor. Que nadie sepa. Que nadie nos vea. Y entonces, pues sí, a mí, pues me gusta, así que me llegue, que me llene. Pues cuando tú no tomas el compromiso real con el Señor, también lo estás negando. Muchas veces lo seguimos de lejos. ¿Y qué nos advierte la palabra? Que Pedro lo seguía de lejos. Nicodemo iba de noche. Y cuando tú y yo lo seguimos de lejos, estamos próximos a negarle. Pues cuando tú te mantienes cerca no lo puedes negar, pero cuando te mantienes lejos sí. Los que siguen a Jesús de lejos son los que no quieren tener un verdadero compromiso con Dios. Por eso mientras que tú no lo hagas, seguirás siendo un discípulo de lejos, que eventualmente lo llevará a negar a Cristo como Hijo de Dios. Pero también podemos ver la actitud de Pedro cuando llegó a la casa. Dice que tenía frío. Y él sentía frío en todo su ser. Y estamos hablando de un tiempo donde relativamente no era invierno. Por eso tenemos que mirar también esa parte espiritual. Muchas veces somos fríos, secos en nuestras actitudes, en nuestras palabras y estamos negando al Señor. Es ese frío del alma, no del cuerpo. Por eso muchas veces tenemos que mirar a dónde nos acercamos a calentarnos. Porque muchas veces nos reunimos con los que no deberíamos y entonces empezamos a sentir ese frío. Y acuérdese lo que dice el libro de Apocalipsis. La tibieza espiritual es abominable para Dios. Y a veces eso es lo que nos pasa. Ni somos fríos ni somos calientes. Estamos tibiecitos. Y esa es otra forma de negar a Dios. Ni entramos ni salimos. Y yo soy de los que siempre he dicho, o entre o quédese afuera. Pero no se pare en la puerta porque está estorbando. Y muchas veces eso es lo que hacemos con el Señor. Muchas veces con esa actitud que tienes, estás haciendo arrepentir a muchos de querer seguir al Señor. Porque si tienes ese cortocircuito, pues no haces ese llamamiento, ese deseo que la gente quiera mirar al Señor. ¿Y qué decir de algo que nos pasa a todos y es enojarnos con el Señor? Todos estamos en las mieses, todos estamos contentos, pero cuando sucede algo trágico, cuando hay algo que nos está oprimiendo, cuando hay algo que nos está angustiando, pues lo primero que hacemos es preguntarle a Dios por qué. Y es una reacción natural. Pero cuando tú miras, realmente no le estás preguntando por qué, sino le estás reclamando a Dios, ¿por qué tú? Y entonces ahí tenemos que mirar ese razonamiento, porque creemos que a nosotros no nos va a suceder nada, que somos exentos del bien y del mal. Y resulta que en el mundo tendremos aflicciones. Y nos enojamos con Él. Yo tan buen cristiano que soy, yo oro todos los días. ¿Y por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué no le sucede a fulano, a sultano? Pero lo que pasa realmente es que no entendemos la soberanía de Dios.
Y entonces ya no estás renegando o enojado contra Dios, sino estás luchando contra la soberanía de Dios. Por lo tanto, estás demostrando que estás perdiendo la confianza en la habilidad que Él tiene para controlar las circunstancias. Porque como te afectan a ti, cuando es para terceros tú tienes la respuesta adecuada. Pero cuando te está afectando directamente, entonces ya te enojas, porque a ti no tendría que pasarte nada. Y entonces creemos que es cuando Dios perdió el control de las circunstancias, del universo, y entonces está contra mí. Porque el Señor debería tener el control de mi vida y a mí no me debería pasar nada. Y ya estamos hablando de algo más delicado, y es perder la fe en la soberanía de Dios. Y estamos demostrando nuestra fragilidad humana, porque estamos lidiando con nuestras propias frustraciones, con nuestra falta de control sobre los acontecimientos. Ahora, ¿qué pasa cuando las cosas son buenas? Cuando las cosas son buenas, los éxitos son nuestros. Fue mi capacidad, fue mi sabiduría, fue mi logro, fue... Pero cuando las cosas no son buenas, entonces el problema es del Señor. Y somos ligeritos para culparlo a Él. Y nos enojamos con Él. Y básicamente la pelea es por qué no evitó que eso me sucediera. Y entonces tú y yo creemos que porque vinimos al Señor somos inmunes de cualquier circunstancia desagradable. Y entonces es cuando realmente demostramos en qué estamos. Porque todos en un momento dado podemos que sabemos y tenemos la conciencia que podemos controlar las situaciones. Pero cuando se nos salen de la mano, entonces queremos que Dios lo cambie. Ni siquiera le estamos pidiendo que cambie las circunstancias, sino que es obligación de Dios cambiar las circunstancias, porque yo le oro todos los días. Porque yo soy buena gente. Porque yo no peleo con nadie, yo no me meto con nadie. Y entonces es ahí donde empezamos a mirar, es ahí donde empezamos a culpar, es ahí donde deberíamos evaluar si realmente confiamos en Él, si nos hemos rendido ante Él. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, haz tu voluntad? Pero peleamos porque no es nuestra voluntad. Y Él nos puede brindar la paz, pero tú no quieres la paz. Él te puede brindar la fortaleza, pero tú no quieres fortaleza. Y el Señor te dice que tú puedes sobrepasar cualquier circunstancia difícil, pero tú no la quieres pasar, tú la quieres resolver. Algunos, y no me atrevería a decir cuántos, pero algunos es el momento de sus mejores testimonios. Pero otros es donde empiezan a patinar en la fe. Todos y cada uno de nosotros debemos aceptar en algún momento que hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos entender, hay cosas que son de la comprensión de Dios. Por eso debemos aprender a ver la comprensión de la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Y es donde podemos tener el entendimiento a tono con el Señor. Y es ahí donde tenemos que mirar realmente el amor, la misericordia, la bondad, la benignidad, la justicia, la santidad. Es a través de las dificultades que la palabra se puede hacer verdadera o no verdadera. Pero no es porque la palabra no lo sea, es porque nosotros mismos estamos negando la palabra. Y muchas veces salimos a decirle a la persona que confíe en el Señor, pero estamos demostrando que desconfianza. Y todos los que confían en el Señor, pues todo obra para bien. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Y nosotros hablamos de que el Señor nos quiere bendecir y que tiene un plan perfecto para nosotros, pero nosotros somos los que estamos demostrando que no es así. Por lo tanto, tú y yo no nos podemos frustrar en las acciones
sino tenemos que tener una actitud diferente. Tú y yo tenemos que tener, como lo recuerda Job, que como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, pero que tiene que sobreponerse. Tú y yo podemos venir, tomarnos de la mano del Señor y no pedirle al Señor que nos cambie las situaciones, sino que nos cambie el corazón para poder caminar sobre las situaciones. Porque una ira inapropiada es un pecado para el Señor. Y eso lo puedes ver en Gálatas 5:20, en Efesios 4:26, 27. Porque es que la ira es autodestructiva. ¿Y qué dice la palabra? Que da lugar al diablo en nuestras vidas. Que puede destruir nuestro gozo y paz si nos aferramos a ella. Y que permitimos que la amargura y el resentimiento broten en nuestros corazones. Y entonces es cuando debemos ir, confesarle al Señor y pedir su perdón. Por eso cuando la próxima vez alguien te pregunte que si has negado al Señor, evalúate muy bien. Porque muchos decimos que nunca le hemos dicho no al Señor. Pero nos ha costado humillarnos ante Él, derramar nuestros corazones ante Él. Y muchas veces por eso trancamos la obra del Señor en nuestras vidas. Tú y yo queremos ser semejantes a Jesús. Pero estamos confiando en Él. Tú puedes confiar en Dios. Tú puedes confiar tu vida, tu familia, tus seres queridos. Él es compasivo, lleno de gracia, de amor. Pero muchas veces todo eso hace que nosotros paguemos las consecuencias. Y muchas veces no queremos examinar que todo esto que estamos viendo pues nos ha hecho renegar de ser cristianos. Y a veces la gente cree que renegar es decir y rastrillar. No, muchas veces con nuestra actitud estamos demostrando más que con nuestras palabras. Y de una u otra forma, cuando desconfiamos en el Señor, cuando le damos la espalda y cuando todas estas actitudes, estamos negando a Dios. Estamos negando a Cristo. Y estamos frenando la obra del Espíritu Santo. Y muchas veces la gente pregunta si está mal estar enojado con Dios. Y todo depende de la actitud que tengas. Porque el enojarse con Dios es la inhabilidad, es la falta de disposición para confiar en Dios. Nosotros debemos ponernos de mal genio con nosotros mismos porque a veces todo lo quisiéramos entender, pero no lo entendemos. Por eso tenemos que tener la disposición para confiar en Dios. No entendemos por qué, pero sí podemos entender para qué. Y muchas veces el Señor no cambia las circunstancias porque quiere cambiar el corazón de nosotros. Por eso evaluemos si realmente nuestros corazones conocen al Señor. Si nuestros corazones están preparados para caminar en este mundo. Porque muchas veces nos creemos que estamos superdotados para el mundo. Y en lugar de estar enojados con Dios, deberíamos derramar nuestros corazones ante Él en oración, confiar en Él y que Él tiene el control de todo, que su plan es perfecto. Y es ahí donde tenemos que mirar. Porque ser hijo o hija de Dios es una gran bendición. Pero tú y yo debemos aprovechar esa bendición. Siempre debe haber en nuestra vida una total dependencia de aquel que nos llamó, de aquel que nos redimió, sabiendo lo que hemos recibido de Él por la gracia. Tú eres hijo de Dios porque a Él le plació. Tú no has hecho méritos para ello.
Es la gracia del Señor. Y si tú no quieres negar al Señor, pues sencillo, depende de Él. Pon tu vida a disposición en total dependencia al Padre y al Hijo para ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso la próxima vez que te pregunten si lo has negado o no, tenemos que evaluar directamente el corazón. Porque en algún momento, en alguna circunstancia, nos hemos sentido abandonados de Dios. Y Dios nunca nos abandona, somos nosotros los que nos sentimos abandonados. Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos, cómo somos. Él ha querido que nosotros seamos mejores. Y muchas veces nosotros ni estamos siendo nuevos, ni le estamos diciendo nada nuevo. Por eso, cada uno de nosotros deberíamos mirar más allá. Porque muchas veces ese amor que decimos tenerle a Dios no está en nuestros corazones. No está lo suficientemente grande. Muchas veces nos falta comprensión, nos falta compasión. Y muchas veces el dolor tuyo es más pequeño que el dolor del prójimo. Y cada uno de nosotros deberíamos mirar la ternura, la alegría del caminar diario con el Señor. En lugar de ver que todo es difícil, que a ti te tocó la parte más dura, que nada te parece bien, que parecería que a Dios no le interesas, que como el de al frente, el de al lado, el de cualquiera que te rodea, tiene una vida más tranquila, más placentera, menos dura, y no entiendes que tú no sabes con la sed que otro bebe. Tú no sabes cuántos sacrificios tuvo que hacer esa persona para llegar donde está. Y entonces tuvo que doblegar su corazón, tuvo que entregar, tuvo que orar, tuvo que ayunar. Tú no conoces el compromiso del vecino. Porque eso también te ayuda a negar al Señor. Y Dios es soberano. A pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestros sufrimientos, a pesar de nuestras incomprensiones. Y en su amorosa voluntad hay un propósito para transformarnos a la imagen de su Hijo amado. Porque lo que Él siempre busca es que tú y yo tengamos esa vida eterna con Él. Por eso, cuando sintamos que estamos pasando por esos valles de sombra de muerte, nuestro primer error que nos va asumiendo, y muchas veces no lo vamos sospechando, en esas tinieblas de angustia y soledad, es rebelarnos, es renegar contra todo lo que Dios hace. Es renegar contra todo lo que Dios dispone en nuestras vidas. Por eso debemos cuidarnos de cometer esos errores. Porque muchas veces sales a decir, aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Pero en esos momentos, ¿tú dirías lo mismo? ¿O es hágase tu voluntad para las cosas hermosas y para las no hermosas decimos lo mismo? Mucho cuidado con la rebeldía. Porque la rebeldía hace que perdamos esa gloria maravillosa del Señor. Por eso muchas veces sacamos nuestro dolor, pero no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo a la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Por eso Jesús es el mejor ejemplo de hacer la voluntad de Dios y de cuán importante es aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Todos y cada uno de nosotros nos hemos sentido abandonados, incluso Jesús. Pero la actitud de Jesús con respecto a nosotros es diferente. Por eso, miremos realmente cómo estamos caminando en el Señor. Y cuando preguntes por qué no tienes una bendición tan grande, pues mira hacia adentro y evalúa si es que con tu actitud, con tus obras o tus palabras, sigues negando al Padre, al Hijo, y no dejas trabajar al Espíritu Santo. Papito Dios, hoy queremos venir, Padre misericordioso, a reconocer, Padre amado, que muchas veces, Señor, te hemos negado, Padre misericordioso. A veces lo hemos hecho de frente y otras veces hemos dado la espalda. A veces lo hemos hablado y otras veces lo hemos sentido. Pero muchas veces, Señor Padre misericordioso, en algún momento de la vida nos hemos sentido abandonados por ti, porque te hemos dado la espalda, porque hemos estado lejos. Por eso, Padre bondadoso, queremos venir a ti, Padre amado, porque queremos caminar en bendición. Queremos estar en ti, Padre misericordioso. Queremos ese ambiente propicio, Señor, para adorarte y alabarte, Señor, con nuestra vida. Y hoy queremos, Padre misericordioso, que las palabras, las acciones y los pensamientos estén en concordancia con tu voluntad. Gracias, Padre bueno, porque una y otra vez, Padre misericordioso, nos hablas a nuestro corazón. Papito Dios, muchas veces somos de los que decimos, no lo hacemos, pero cuando evaluamos nuestro corazón nos encontramos que sí lo hemos hecho, Padre Santo. Pero sabemos de tu misericordia y sabemos, Padre misericordioso, de todo lo que nos das, de todo el amor y toda la paciencia y misericordia que has tenido con nosotros. Por eso hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque queremos ser hombres y mujeres diferentes para caminar en bendición todos y cada uno de los días de nuestra vida. Papito Dios, hoy ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos que aún siguen renegando, Señor, que aún siguen negando, Padre misericordioso, el sacrificio de tu Hijo. ¿Cuántas veces tendría que ser crucificado Cristo para que entendieran, Padre amado? Pero tú, Padre misericordioso, con ese amor, Señor Padre Santo, les harás entender, Padre misericordioso, todo aquello, Padre Santo. Por eso, Padre bueno, hoy queremos quedar en tus manos. Hoy queremos reflexionar y descansar en ti, Padre amado, para que mañana sea un nuevo día, Padre misericordioso, donde podamos ser diferentes, donde podamos demostrártele nuestro amor sinceramente y donde cada acción, cada palabra y cada pensamiento esté en tu voluntad. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evaluemos nuestro corazón. Gracias a todos los que nos han inscrito, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Y si tienes inquietud, bien pueda. Ahí están nuestras redes sociales, ahí nuestro WhatsApp. Estamos prestos a servirle. El Señor nos continúa bendiciendo. Buenas noches.